Primeras palabras. Amable sacerdote fue el padre Roberto García de León. Llegó a Saltillo, mi ciudad, a mediados del pasado siglo. Antes de ser cura, fue banquero, por lo cual se convirtió en valioso auxiliar del obispo en la tarea de conseguir dinero de los ricos para aplicarlo al beneficio de los pobres. Era tan bueno para obtener fondos el padre Roberto que el señor Guízar solía decir de él que pertenecía a la tribu de Isaacar. Fundó este sacerdote el Club de Empleados y Estudiantes de Saltillo, CEES, un centro recreativo para la juventud. Se allegó para el efecto una casona en la calle de Victoria, la de más tono en la ciudad, paseo principal de las muchachas y muchachos en edad de merecer. Había en ese club una cafetería en la cual la radiola tocaba las melodías de moda. Cerezo rosa, Buscando una estrella, Tango azul. No se podía encontrar ahí el amor perdido. Había mesas de ping-pong, no de billar, y otras para jugar dominó y ajedrez. Ahí recibí mis primeras enseñanzas ajedrecísticas, impartidas por un sabio maestro, el profesor Albeláiz, que nos decía que el ajedrez es demasiado juego para ser una ciencia y demasiada ciencia para ser un juego. Había también en el CEES, oh maravilla, una biblioteca. Estaba llena de libros de devoción, es cierto. Lo mismo que sucede con los hombres, ninguna biblioteca es perfecta. Pero tenía igualmente obras maestras de la literatura. En esa sala leí los escritos de Santa Teresa, la poesía de San Juan de la Cruz, el teatro de Calderón y Tirso. Leí también obras de menos sustancia, pero que me decían más: las rimas y leyendas de Bécquer, el Jeromín de Coloma, el Tenorio de Zorrilla, obra que estaba ahí por la enseñanza del arrepentimiento como vía de salvación, pero que a mí me gustaba más por lo que decía antes de que don Juan se arrepintiera, especialmente aquello de «Ah, no es cierto, ángel de amor», etcétera. Qué bonito era aquel etcétera. Una tarde, hurgando en los anaqueles de esa biblioteca, no digo Plúteos porque se oye mal, di con un par de novelas relacionadas con la guerra de los cristeros. Entre las patas de los caballos y Héctor. La primera, de Luis Rivero del Val, de Jorge Gram, la otra. Su lectura me impresionó vivamente. Había en sus páginas aliento épico y luminosidad de fe. Había también amor a México, a sus raíces y tradiciones, a su pueblo. Conservaba yo un recuerdo de niño. Alguna vez vi una estampita, así se decía, que mostraba el rostro del padre Pro. Abajo, dentro de un círculo cubierto con papel celofán, estaba un pequeño trozo de tela negra perteneciente a una sotana del mártir. Ciertamente, en el norte de la República no se vivió el conflicto religioso con la intensidad con que se vivió en otras partes, el Bajío y los Altos de Jalisco, por ejemplo, o la capital misma del país. Sin embargo, yo oía hablar con respeto y admiración de don Felipe Brondo, librero saltillense que solo por sus ideas religiosas fue apresado y conducido a las Islas Marías, y de don Jesús María Dávila, que en Saltillo, un sábado de gloria, cuando la gente del gobierno iba a quemar un Judas con figura de sacerdote, se lanzó a toda velocidad en su carretón de mulas, arrancó el monigote y se lo llevó entre los vítores de los católicos. Todo aquello me había puesto en antecedentes de la Guerra Santa. Las llamadas guerras santas, se ha dicho muchas veces, son las menos santas de las guerras. Yo pienso que no hay ninguna que merezca el calificativo. Aquella en que se enfrentaron en México la Iglesia y el Estado fue quizá la más cruenta y enconada de cuantas luchas se han librado en el país. La Iglesia Católica Mexicana, que muchos buenos frutos ha dado a lo largo de la historia en el campo de lo espiritual, ha sufrido tropiezos lamentables cuantas veces ha intentado actuar en el campo de la política terrena. Con eso ha hecho daño a la nación. El Estado, por su parte, más de una vez ha asumido el carácter de dictadura totalitarista y ha impuesto su poder atropellando el derecho de sus ciudadanos. Su reacción ante las intentonas de predominio temporal del clero ha sido en ocasiones extremada. La injerencia constante de los Estados Unidos en nuestra vida nacional trajo consigo en los pasados tiempos hostilidad y ataques contra el catolicismo por parte del gobierno complaciente y sumiso al poderío del país del norte. Enfrentados, los hombres de gobierno y los jerarcas eclesiásticos han incurrido por igual en acciones reprobables que han causado confrontaciones graves entre los mexicanos, discordia y derramamiento de sangre.
El último de esos conflictos fue la guerra conocida como de los cristeros, motivada por lo que los católicos llamaron en su tiempo la persecución, ocasionada, a decir de la versión oficial, por el afán de los jerarcas religiosos de recobrar sus perdidos privilegios. El enfrentamiento fue cruel y provocó incontables pérdidas de vidas. Hubo saña en uno y otro lado, maldad y sevicia en ambos. Errores graves cometieron tanto los gobernantes del país como los pastores de la Grey Católica. Ninguno de los dos bandos tuvo toda la razón, ninguno fue totalmente culpable y ninguno se salva del juicio de la historia. Nos quedó de esa inútil guerra, sin embargo, una lección. Debemos rehuir todo fanatismo, sea del signo que sea. Nadie debe perseguir a nadie para mostrar que solo su visión de la vida es verdadera. De la violencia nada bueno surge nunca. Únicamente de la paz que deriva de la libertad y la justicia puede emanar el bien de una comunidad. Este libro contiene esa enseñanza. Su autor, alejado de extremos religiosos y de partidarismos políticos, ha querido resaltar una vez más su empecinada idea de que debemos amar a México en la verdad, olvidar las mentiras y mitos que tanto daño nos han hecho y dejar de lado nuestras diferencias para encontrarnos en el común amor a la patria. Si ponemos ese amor por encima de todo prejuicio, de todo fanatismo, de toda insania ambición de poder, habremos de heredar a nuestros hijos y nuestros nietos un país mejor, más libre, más democrático, más justo, y en el que puedan fincar su búsqueda de la felicidad. Armando Fuentes Aguirre, Catón, otoño, muy otoño de 2013.